Pues estamos dentro de este ciclo de entrevistas que está haciendo Periodista Digital sobre la historia reciente del periodismo, con uno de los nombres quizá más importantes que ha tenido el periodismo español, que es don Luis María Ansón. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, aunque me cuesta mucho trabajo hacerlo porque me deslumbra Irene, que el espectador no la ve, pero que está detrás de la cámara y verdaderamente es lo mejor que tiene vuestro periódico. En una ocasión dijo don Carlos Dávila que le parecía que los 4 directores más importantes del periodismo español eran Luis María Ansón, Emilio Romero, Pedro J. Ramírez y Juan Luis Cebrián. ¿Le parece adecuado esa enumeración? Por lo que respecta a mí es muy generoso, por lo que respecta a los demás me parece bien. Pues queríamos hablar con usted con algunos de los momentos más destacados que vivió, sobre todo como director de ABC y como presidente de La Razón, pero antes no podemos dejar de hablar de su etapa en la agencia EFE, que ha sido probablemente las que más ha crecido la citada agencia. La agencia EFE tenía un equipo profesional formidable que estaba sujeto, porque era una agencia de Franco, y por lo tanto estaba sujeto no solo a una censura muy fuerte y una orientación muy definida, sino además pues era muy difícil que tuviese eco fuera de España, porque las noticias que procedían de una dictadura como la de Franco carecían de credibilidad. Hola. Así como la mayor parte de los países están sujetos al colonialismo informativo de las grandes agencias, España tiene la suerte de tener una de las 3 o 4 grandes agencias, y eso se debe sustancialmente a su equipo profesional. Y hoy sigue siendo así, frente a directores que han podido tener más o menos aciertos. Lo que ha funcionado siempre bien en la agencia es el equipo de periodistas, el equipo profesional, que además vertebra lo que se llama el Comité Intercentros, que tienen una idea muy clara del papel que juega y que debe jugar la agencia EFE en la vida periodística de España y en la vida periodística general, y que yo pues les rindo tributo desde aquí por la calidad del trabajo que están realizando. En su etapa al frente de la agencia EFE, vivió uno de los momentos más complicados de la citada agencia, que fue el intento de golpe de Estado del 23F. Aquí, digamos, hay 2 escalafones de los que se ha hablado. Primero, la cobertura informativa, que creo que fue intachable, de aquella jornada, y luego ya se ha especulado mucho sobre supuestas reuniones. Concretamente, José Luis Gutiérrez publicó mucho en Diario 16 que había podido haber un conocimiento previo, por conocimiento de usted, con el general Armada. Hace poco había un libro de Peñaranda donde también hablaba de reuniones supuestas en la agencia EFE sobre rumores que había. ¿Esto qué podía ser? ¿Fruto de una intoxicación que había contra usted? ¿Un error? ¿O que de verdad hubo reuniones con gente que luego estuvo implicada? No, yo no creo que haya ninguna intoxicación ni nadie que tomase una actitud peyorativa. Es verdad que en la agencia EFE hacíamos diariamente no una, sino 8 o 10 reuniones con los personajes de relieve de los que se podía extraer información, y las distintas secciones, pues desde el mundo deportivo hasta el mundo de la alta política, pasando por el mundo militar o por el mundo sindical, pues allí se reunía todo el mundo y procurábamos extraer información de todo el mundo, que eso es lo que se ha venido a recoger, ¿no? Y por lo tanto sí, no tuvimos una información precisa de lo que iba a ocurrir, porque esa no la tenía nadie, pero sí una información bastante cercana de la situación crítica que en esos momentos se estaba viviendo en España. Luego la agencia EFE se apuntó probablemente el éxito mayor de su historia periodística con las fotografías de Barrio Pedro y de Sánchez de León. Ellos hicieron las fotografías en el Congreso cuando estaba la televisión secuestrada, y la sacaron los rollos de celuloide metidos en el zapato, llegaron a la agencia EFE, y ahí sí que, debo decir, ellos lo reflejan muchas veces, se revelaron las fotografías. La mayor parte del equipo de la comisión de directores no querían que se difundieran, porque decían inmediatamente nos van a asaltar y nos hemos quedado sin poder hacer nada. Y yo ahí no me importó nada la cuestión política, sino la periodística. Me di cuenta del éxito que significaban y di la orden de que las fotografías se distribuyeran, a sabiendas de la irritación que iba a causar en los golpistas. Comentaba que estaba a punto de fundar un nuevo periódico, que iba a ser La Nación, cuando decidió ir a lo que podríamos llamar la Operación Salvamento del diario ABC. Lo que yo quisiera preguntarle es ¿por qué se decidió a ese cambio de dejar, entre comillas, tirada la posibilidad con el señor Ferrer Salat de crear La Nación y aceptar esa operación en el ABC? Pues muy sencillamente porque yo soy un hombre de ABC, del ABC verdadero, pero un hombre de ABC. Yo me he formado sustancialmente en el ABC y en consecuencia pues dirigí la agencia EFE durante casi 8 años, y cuando Felipe González ganó las elecciones, a pesar de que él quería que yo siguiese en la agencia, y lo digo en su honor,
pero en fin, yo presenté mi dimisión y me puse a trabajar en un periódico que estaba financiado por los empresarios y pilotado por Carlos Ferrer Salat. Hubiera salido en octubre de 1983. Se llamaba La Nación y era un periódico que pretendía ser en el mundo del centro derecha lo que el País era en el mundo del centro izquierda. Los empresarios lo habían visto con gran claridad lo que había que hacer y yo también. Yo creí que era una idea estupenda y me puse a trabajar en ella y lo que ocurrió fue pues que me llamó Guillermo Luca de Tena, entre otras razones porque los empresarios no creían que el ABC se podía salvar si no lo hubieran intentado. El ABC estaba en una situación tan límite, tanto de pérdida de lectores como de pérdida de dinero y como de deudas, que creían que no se podía hacer nada. Pero a mí me llamó Guillermo, me ofreció la dirección del periódico. Yo creo que él en ese momento pensaba que yo iba a ser el sepulturero del periódico, que el periódico no podía salir adelante, y efectivamente pues el ABC ya no era ni siquiera el segundo periódico en Madrid, lo había adelantado Diario 16, que hizo por cierto una gran campaña diciendo somos los segundos serán los primeros, y llenó todo Madrid de carteles con aquello, pensando que iban a derrotar al País. Yo tuve la suerte también de tener un excelente equipo profesional en ABC y, en fin, la terapia que impusimos en el periódico funcionó bien y en muy poco tiempo el periódico empezó a levantarse, porque no nos olvidemos que ABC es una de las 10 grandes cabeceras de la historia del periodismo mundial, como se puede ver en el informe Merrill, ¿no? Entre los 100 grandes periódicos de la historia del periodismo mundial, ABC ocupa el lugar 10º y eso contribuyó mucho, entendiendo lo que significa el ABC, el lugar que ha ocupado en la vida española. Ha sido una de las columnas vertebrales de la sociedad de nuestro país y la idea de su independencia y de su significación en la vida nacional como institución, aún más que como periódico, como institución, eso es lo que volvió a hacer que el ABC resurgiera. Tengo que decir también, en honor de Guillermo Luca de Tena, que a pesar de que el periódico estaba en una situación muy baja de venta, en una situación económica deplorable, era el ABC. Guillermo se puso al timón del periódico en el momento en que su hermano se fue, en que empezó la gran crisis, pero mantuvo siempre el espíritu del ABC. Aquello era el ABC verdadero cuando yo llegué. La de La Quinta Pluma, que fue una en la que se advertía de una posible entrada, digamos, de agentes de ese... Entonces no estaba yo en ABC, yo ese artículo lo escribí estando en la agencia EFE y fue la documentación que había recibido de las múltiples delegaciones de la agencia EFE cuando escribí ese artículo. Ahora, efectivamente, yo ingresé en ABC con 18 años y soy el escritor que ha publicado más joven en la tercera página de ABC, que hubo una época muy dilatada en que era la gran tribuna del periodismo español. Vuelvo a repetir, soy un hombre de ABC y ese es el motivo por el cual le dije a Carlos Ferrer Salat que quería probar, que me llamaban casi como bombero para apagar un incendio, que a lo mejor no lo conseguía apagar, pero que mi obligación, no ya profesional, mi obligación moral era devolver al ABC lo que el ABC me había dado. Pues antes mencionaba usted al diario... Hago ya un inciso para decir, porque además tuve la inmensa suerte de tener a uno de los periodistas más extraordinarios, a un hombre absolutamente genial en el periodismo, que fue Luis Calvo, que fue 9 años director de ABC, fue mi director durante mucho tiempo y el hombre que me lanzó desde la ABC, aparte de ser un escritor extraordinario, un escritor excepcional. El que fue corresponsal en Londres de la guerra. Fue corresponsal en Londres durante la Guerra Mundial y luego fue enviado especial en muchos sitios y fue director, primero subdirector y luego director durante 9 años, que fue capaz de dar un aire de libertad al ABC en plena censura feroz de Juan Aparicio, de Gabriel Arias Salgado, de la época más terrible. Pero él, con la habilidad que tenía, pues publicaba artículos en tercera de autores que hablaban sobre la almendra horaciana o sobre cosas literarias generales, pero que la firma en sí mismo significaba la firma de una persona que no estaba a favor del régimen o que estaba claramente en contra. De asumir la dirección de la ABC, en el diario El País publicaron una supuesta auditoría de EFE, que la ABC la desmintió, que sorprende que prácticamente nada más llegar le reciban de esa manera. Bueno, Alfonso Guerra hizo una declaración diciendo que se iban a hacer unas auditorías de infarto y como yo era el director de ABC y desde el primer momento el único medio que atacaba al Partido Socialista, tenía 202 diputados, luego se sumó Antonio Herrero, pero inicialmente solo el ABC hizo frente al nuevo gobierno,
pues la primera auditoría de infarto que hicieron fue la auditoría del ABC. Y yo quiero hablar en honor de Andrés Suárez, que fue el del Tribunal de Cuentas el que llevó la auditoría, que me llamó un día aparte para decirme: estoy asombrado de la perfección con que se ha llevado la economía en el periódico. No hay una sola irregularidad, estate tranquilo. Incluso hay cosas que me sorprenden, porque yo había hecho cosas como, por ejemplo, coger mi coche particular y dejarlo en el garaje de la agencia, y cuando salía pues para ir a mi casa iba ya con mi coche particular, no con el de la agencia. Entonces yo publiqué un artículo terrible en el ABC que se titulaba, me parece, Yo denuncio, en el cual denunciaba toda la maniobra que se estaba haciendo con la auditoría de la agencia EFE para limitarme libertad de expresión, para que yo me asustara. Por supuesto, no me asusté, sino que estaba tan seguro de la limpieza con que se habían llevado las cosas en la agencia EFE, que aquellas auditorías de infarto del Tribunal de Cuentas no hicieron nada más que robustecer mi posición en la vida española. ¿Y al que era su principal competidor en ese momento, cree que hubo un poco de posicionamiento interesado en filtrar aquello? Bueno, el país hizo todo lo posible porque aquello se aireara y por dar la sensación de que se iban a encontrar muchas cosas y por desprestigiar lo más posible. Eso entra dentro de lo que es la lucha periodística. Yo no guardo el menor rencor por eso, me parece completamente lógico. Ha sido así entre los diversos periódicos y siempre ha habido pues una competencia en la que se ha procurado hacer daño al competidor, ¿no? Nos llama la atención porque es cierto... Yo a la ABC al país le inventé el título del diario gubernamental, que le hizo sufrir mucho a lo largo de muchos años. Eso se lo inventamos desde ABC, lo del diario gubernamental. El País y Televisión Española llegaron a publicar las deudas que tenía, o supuestas deudas del diario el ABC con el Estado, que no sé si eso ahora Antena 3 publica las deudas de Telecinco o viceversa. Así hubo tantos esfuerzos porque no levantase la cabeza al ABC, porque ya se veía que la redacción de ABC estaba ya haciendo un periódico cada vez mejor y que el ABC iba recuperando la fuerza que tenía en la vida nacional, y eso inquietaba mucho tanto a las autoridades socialistas, al nuevo gobierno, como a la competencia. Que hubo un intento de Mario Conde por hacerse con el ABC a través del señor Pérez Escolar. ¿Qué tanto estuvo cerca el entonces poderoso, entiendo, presidente de Banesto, de hacerse con el diario ABC? El intento es real y efectivamente dentro de su política general de ir entrando en medios de comunicación y dominarlos, porque él aspiraba con cierta razón a ocupar un lugar político de relieve en la vida española, hizo a través de Rafael Pérez Escolar pues una operación, teniendo en cuenta que todavía la economía de ABC no era muy fuerte, para adueñarse del periódico. Se tropezó con la actitud personal de Guillermo Luca de Tena, que no tomó la decisión de no venderle una acción y por lo tanto de evitar su entrada en el periódico, y no lo consiguió. Y mucha gente se sorprende de que yo, en lugar de guardarle rencor a Mario Conde, cuando vi que se estaban cometiendo tropelías contra él, le defendí muy seriamente, cosa que él ha reconocido en todos sus libros. Con el rostro de Jordi Pujol, igual que Franco, pero al revés, persecución del castellano en Cataluña. Aunque el ABC en muchos momentos defiende a Jordi Pujol, como con lo de Banca Catalana, creo que es la primera vez que se denuncia lo que ahora ya se denuncia más, de la supuesta persecución del castellano. Una de las cosas que a lo mejor no has tenido ocasión de comprobar es que a Jordi Pujol le hizo el ABC el Español del Año, y vino a la casa de ABC a recibir el título del Español del Año en un acto que presidió don Juan de Borbón, y en el que él pronunció un discurso realmente excepcional. Por lo tanto, quiero dejar aparte mi admiración, mi cariño, mi amistad de tantísimos años con Jordi Pujol. Es verdad que cuando yo empecé a recibir información de que se estaban haciendo tropelías con el castellano, pues publicamos esa portada diciendo que estaba haciendo igual que Franco, pero al revés. Franco persiguió al catalán de una manera inaceptable. Yo firmé un manifiesto en favor del catalán con motivo de un artículo que publicó Pemani que se titulaba el catalán, un vaso de agua pura, de agua clara, un vaso de agua clara. Hicimos un manifiesto, una serie de intelectuales, de escritores en la época, defendiendo el catalán, porque Franco lo había erradicado de la vida catalana, lo cual es una atrocidad, porque el catalán es una lengua bellísima, es una lengua española. Se ha producido una persecución permanente del castellano hasta el punto de que se regaña o se castiga a los niños que hablan castellano en el recreo. También hay que tener en cuenta que de los 7 millones de personas que viven en Cataluña, los 7 millones hablan castellano y solo la mitad hablan catalán. Pues otra figura que cuando otros medios se elogiaban muchísimo, como el juez Justiciero, que el ABC durante su gestión criticó mucho, fue el juez Baltasar Garzón.
Ahora, recordando aquello y también viendo un poco cómo ha acabado, ¿cuál sería la evaluación que haría del personaje en aquel momento y a posteriori? Lo tengo muy claro. A mí me parece que Garzón es un hombre muy inteligente, es un hombre muy capaz y es un hombre que voy a decir en los aspectos positivos, porque si no se pierde la objetividad, que cuando llegó el momento de enfrentarse con ETA, de perseguir a Batasuna, de explicar lo que estaba ocurriendo en las herricotabernas, etcétera, se jugó la vida materialmente, hizo una labor absolutamente extraordinaria, hasta el punto que yo entonces presidía el diario La Razón, el diario que yo he fundado, y le dimos La Razón de Oro. Se le hizo además un acto allí al Por ejemplo, Garzón, en el libro de El hombre que veía amanecer, de Pilar Urbano, le señala a usted como uno de los instigadores del caso Sogecable, por lo menos el hombre que dio el informe a Trevijano y a Navarro Esteban que inició la demanda. Yo eso no lo recuerdo bien. Sé que un día vino Garzón precisamente con Antonio García Trevijano, que es un personaje extraordinario, un político excelente y un intelectual de primer orden. Vino un día a mi despacho en ABC, pero no recuerdo muy bien los matices de todo aquello. Así que no me puedo referir con precisión a ello. Usted en el caso Gal, que fue un caso muy importante en los años 90, tuvo una postura interesante que, por un lado, condenó desde el principio todo lo que fuera guerra sucia contra el terrorismo, pero decían que también había criticado un poco la forma en la que se atacaba la Guardia Civil, por ejemplo, Melchor Miralles, en el caso del general Galindo. ¿Sería correcto que existiera esa contradicción? Sí, yo creo que con todas aquellas cosas es muy difícil ahora verlas con el matiz. Era absolutamente insoportable el que el Estado de Derecho emplease sistemas no propios del Estado de Derecho para combatir a una banda terrorista. Es decir, aquello del GAL era el crimen de Estado, era los escuadrones de la muerte, fue una cosa inadmisible. Una vez dicho eso, claro, había gentes que lo que hacían era recibir orden de los que habían tomado la decisión política de hacer eso. Y la crítica a esas personas que se habían jugado la vida contra ETA, que no es que estaban haciendo unos escuadrones de la muerte contra demócratas, sino era contra ETA. Y qué tal, pues a mí me parecía injusto, y por ejemplo las críticas al general Galindo yo creo que fueron excesivas y muchas veces manipuladas. Pero en fin, también las cosas se han ido aclarando y se han ido viendo dónde estaba cada uno y en qué sitio estaba, etcétera. No nos olvidemos que como consecuencia de aquello, el ministro del Interior y el secretario de Estado de la Seguridad Social ingresaron en la cárcel por una sentencia del Tribunal Supremo, y que el jefe de gobierno pues estuvo tambaleando porque hubo una persona a la que él nombró secretario de Estado y sacó de la judicatura, que fue Garzón, que fue a por él directamente, a buscarle, fue la célebre X en aquella época. Esos son de los aspectos, ya que hemos hablado, no precisamente muy positivos de Garzón. Garzón se presenta, sale de la judicatura para presentarse como número 2 de un partido político, cosa no muy propia de un juez, se presenta como número 2, gana las elecciones en Madrid, Felipe González lo hace secretario de Estado, y cuando Felipe González hace a Belloc ministro del Interior, él quiere ser ministro de Justicia. Felipe González, a mí me parece que con buen criterio dice que no, y hace a Belloc ministro de Interior y de Justicia a la vez. Y entonces Garzón se va de la administración, vuelve a su juzgado, que entonces había derecho a ello, ahora no lo podría hacer, y lo primero que hace es sacar del cajón el asunto de los GAL y hacer toda una operación cuyo fin no era Barrio Nuevo. Barrio Nuevo es el que cayó, pero cuyo fin era Felipe González. Y eso, pues, tanto en medios de la judicatura como en medios políticos del Partido Socialista ha sido muy fuertemente criticado, y yo creo que con bastante razón. El País sacó lo que luego fue un libro de don Luis Herrero. Decían en un libro que Rafael Ansón introducía en la prensa, es verdad que no decía en ningún momento en qué periódico, informaciones de Mario Conde. No sé si esa acusación de Luis Herrero la recuerda a usted. ¿O? No, recuerdo perfectamente. Yo le llamé a Luis Herrero, que es un periodista serio, le dije: eso que has publicado tan informal es completamente falso, porque incluso llegaba a decir que por publicar una cara de la noticia se pagaba tanto, por publicar una foto tanto, y en la segunda edición lo rectificó. O sea que lo que hay que hacer es leerse la segunda edición del libro. Lo digo en su honor, que lo rectificó cuando se dio cuenta que efectivamente le habían informado mal y que era falso. Y otro punto polémico que le sacan a usted con frecuencia en las entrevistas son sus famosas declaraciones a la revista Tiempo, donde habla de la trama de acoso y derribo contra Felipe González. De este punto, del que ya se habla mucho, yo lo único que le quería preguntar es un matiz. En el periódico Cataluña, lo tengo por aquí, pero para no liar más de papeles, ya van a insinuar que le habían grabado a usted durante un encuentro pues, con un restaurante, se decía que el señor Corcuera o el señor Vera, le habían grabado a usted unas declaraciones, y que luego a través de eso habían conseguido que usted hiciera esa entrevista
en tiempo. ¿Había algo de verdad en eso que insinuaba el periódico de Cataluña? Mira, aquello fue una cuestión con muchos matices y muy compleja. Hubo periodistas de muy diversas tendencias que nos dimos cuenta que después de 40 años de Franco no podíamos tener 40 años de Felipe González y que era necesario terminar con esas victorias permanentes de Felipe González que estaban evitando lo que es fundamental en la democracia, que es la alternancia. Nunca fue conspiración, que es de lo que luego se me acusó a mí, como si yo en esa revista hubiera hablado de conspiración. Si se lee las declaraciones aquellas, ni una vez se pronuncia la palabra conspiración. Fue una operación como tantas otras, como ha habido ahora una operación contra Zapatero, en que todos nos hemos metido con Zapatero. Pues son operaciones periodísticas que unas veces están organizadas, están orquestadas, y otras veces son absolutamente espontáneas y que forman parte del ejercicio del periodismo. Ocurrió que aquellas declaraciones tuvieron una incidencia política determinada porque eso fue en febrero y me parece que a mediados de marzo, a finales de marzo, eran los juicios contra Barrio Nuevo y contra Vera, y entonces ellos se apoyaron en esas declaraciones para decir que habían sido víctimas de una conspiración. Era mentira, no había habido conspiración, había habido una operación de subrayar los defectos de un gobierno que había ganado ya 4 elecciones y que daba miedo el que siguiese ganando elecciones sin parar y que hubiéramos tenido aquí una especie de continuidad de Franco democrática, desde luego, porque Felipe González fue siempre impecablemente democrático, pero en fin, con una continuidad en el poder inaceptable en una democracia, donde debió establecerse en la Constitución un artículo que dijera una persona no puede ser más de 8 años presidente del Consejo de Ministros. Con eso hubiera quedado todo resuelto, pero en fin, no se estableció aquello porque Adolfo Suárez no quiso, y la realidad es que Felipe González ganó 4 veces y no ganó la quinta de milagro, a pesar de toda la campaña esa que hicimos. Y bueno, ahí, en fin, no me gusta a mí hacer ninguna crítica, y menos de mis compañeros. Yo creo que cuando hice esas declaraciones también me dio mucho la envidia de algunos compañeros. Yo acababa de ingresar con mucho brillo en la Academia Española y hay que aceptar que la gente pues reacciona de pronto pues un poco molesta del éxito ajeno. Eso pues ocurre a mucha gente, y eso también influyó en que luego aquello fue una polvareda que yo no la hice ni caso y que pasó sin ningún problema. Un proyecto del que se ha hablado poco y yo me impacté cuando lo leí en hemerotecas. Usted fue uno de los que fomentó mucho el crecimiento de Radio España en un momento determinado, y en un momento leí en La Razón, y me gustaría que lo confirmara, que tuvo que dejar Radio España por presiones de un vicepresidente del gobierno, que en aquella época solo podían ser 2, o el que ahora es presidente de Asturias o el que está en el Caja Madrid. ¿Cuál? Sí, eso es exacto, efectivamente es así. Y dejé. Yo tenía en Radio España una cosa insólita, desde luego, en un periodista, y es que la indemnización que me pagó Televisa cuando se murió Emilio Azcárraga padre y Televisa cerró sus instalaciones en España, pues yo tenía derecho a una indemnización, y ellos, en lugar de hacer lo que debieron hacer, que es pagarme esa indemnización en dólares o en pesos mexicanos, en dinero constante, pues me lo pagaron en acciones de Radio España. En Radio España estaba entonces al frente José Antonio Sánchez, y yo me sentí muy cómodo en aquel consejo de administración, y estuve unos meses hasta que se produjo esa presión y me retiré inmediatamente, porque la última cosa, a mí no me apartará nadie del ejercicio de la profesión, pero en fin, de representar acciones y eso con gran facilidad. ¿Pero por qué en el gobierno, no sé si nos puede decir si era uno u otro de los dos? Yo no quiero hablar de eso, y son gente con la que luego, en fin, me he entendido muy bien y he tenido muy buena relación, y qué tal, eso lo mejor es preguntárselo a ellos y que lo digan ellos. Muy bien, lo dejamos apuntado. Del tema de La Razón, la verdad es que se ha hablado ya mucho de cómo fue levantar ese periódico. ¿En qué momento dejó de ser su socio don Antonio Asensio para que fuera el señor Lara? Sí, La Razón se funda porque los redactores que habían desembarcado en Televisa para hacer Eco Televisión, un programa de 24 horas de información, claro, cuando muere Emilio Azcárraga y el hijo decide, yo creo que con muy buen criterio, que no podía seguir asumiendo los gastos que tenía en Brasil, en Perú, en Estados Unidos y en España, y se cierra aquello. Yo quería haber hecho alguna operación de televisión, pero sorprendentemente, lo que significa todavía el periodismo impreso, ¿verdad? Sorprendentemente los redactores todos me pidieron que teníamos que hacer un periódico.
Y entonces yo propuse a Guillermo Luca de Tena, lo propuse por escrito, que hacer un periódico que fuese un periódico de la tarde en la propia maquinaria de ABC, en la que ABC podía tener desde el 0,1% de las acciones al 100%, lo que quisiera. Guillermo entendió que eso era un error terrible, me escribió una carta atroz, ¿verdad?, diciendo que no y que no lo iba a hacer. Y entonces yo nunca he estado al lado de los empresarios, he estado siempre al lado de mis compañeros profesionales, y creo que mis años al frente de las asociaciones de la prensa lo demostré sobradamente. Y en ese momento, entre decidir en lo que quería el empresario o lo que querían mis compañeros, decidí a favor de mis compañeros. Y pusimos en marcha La Razón, inicialmente con un dinero que aportó Frade. Después este dinero era insuficiente y apareció Asensio, y Asensio, en fin, en ese momento disponía de un capital fuerte, y llegamos a un acuerdo en que yo tenía el 100% de la responsabilidad editorial y él el 100% de la responsabilidad económica. Luego, en cuanto ocurrió una cosa que es interesante para los espectadores, y es que nosotros hicimos una campaña de publicidad eficacísima, diciendo que el periódico lo vendíamos, me parece, a 0,50 cuando se vendía 1, a 50 pesetas cuando se vendía 100. Y el periódico tuvo tal éxito, fue una cosa tan arrolladora, que el empresario Antonio Asensio dijo: podemos subir a 100 pesetas porque lo tenemos todo hecho y lo hemos ganado todo. Vamos, se subió a 100 pesetas, y no es que se bajó poco a poco, se bajó verticalmente. La gente se sintió estafada, especialmente la gente joven, que es a la que íbamos dirigido, porque el periódico donde se vendía eran los puestos de periódicos alrededor de las universidades en toda España. Entonces Antonio Asensio dijo que ya no ponía más dinero en el periódico, y yo conseguí que un empresario mexicano de mis tiempos de Televisa, un personaje excepcional que se llama Ramiro Garza, financiara el periódico para que pudiéramos continuar, y así fue. A él se debe el que el periódico financieramente pudiera ir adelante, a Ramiro Garza. Después, naturalmente, siguió haciendo falta dinero, y Asensio la situación económica de Asensio se había debilitado muchísimo, y nos hizo un ofrecimiento a José Manuel Lara de Planeta, que a mí me pareció extraordinario, porque además adquirió conmigo el compromiso de que mantendría el periódico al menos 50 años en la calle, y le dijimos que sí, y él entró en una ampliación de capital y luego compró las acciones de Asensio. Eso es un poco el desarrollo. Pues usted hizo una carta muy conocida cuando se despidió del diario La Razón. Las razones ya son muy conocidas, pero hay un punto de esa carta del que no puedo evitar preguntarle, que es que le menciona que gracias a sus gestiones consiguió constituir el grupo Antena 3. ¿Es exagerado decir que usted le consiguió Antena 3 al señor Lara? Vamos, no es exagerado, a 95%. A 95%. Yo vi cómo había que hacer la operación, era una operación muy compleja, cómo se podía convencer al presidente del gobierno, porque entonces Antena 3 era propiedad de Telefónica, cómo se podía convencer al presidente del gobierno de que la operación se hiciera. La operación sufrió muchas fluctuaciones, aspiró el grupo Unedisa a adueñarse de Antena 3, aspiró el grupo Abelló a adueñarse de Antena 3, y también Vocento. Hubo que sortear todos esos obstáculos, y al final, pues en fin, sí, las gestiones que yo hice concluyeron en que se adjudicó, o que se decidió que fuese Lara el que comprase Antena 3. Y hubo momentos de esos en que él tiró materialmente la esponja, ¿verdad? Hubo ayudas, yo no digo que no, pero en fin, vuelvo a repetir, a las ayudas no fueron más del 5%, a 95%. El acierto de Lara al entrar en La Razón es el que le da el gran negocio que ha hecho, el mayor negocio de su vida con Antena 3. Es decir, él acertó en el momento de entrar en un periódico que perdía dinero, con unos horizontes muy complicados como tenían ya entonces todos los periódicos impresos. Fue muy generoso, lo hizo con gran inteligencia, porque Lara es un empresario de primera magnitud, y después, como consecuencia de eso, la fuerza que tenía La Razón y las gestiones que yo podía hacer desde La Razón, por supuesto. Yo estuve siempre ahí auxiliado por el actual presidente de La Razón, Mauricio Casals, que es un hombre muy inteligente, son las que condujeron a que el Grupo Planeta consiguiera el que en fin, Telefónica le vendiera Antena 3. Es así exactamente. Pero luego usted ha escrito cosas muy duras contra Planeta, sobre todo me refiriendo en cuanto al premio Planeta, de que ahí podía haber un fraude. No he escrito cosas muy duras. Yo he presidido el premio Lara porque tuve mucha amistad con el hijo que murió de José Manuel Lara, el fundador de Planeta,
y acepté ser, sabiendo lo que era el premio, acepté ser presidente y por lo tanto no escribo muy duro, escribí la realidad. El problema que hay es que cuando se hace un premio en que se dan 100 millones de pesetas y en fin, se juega uno mucho dinero, es natural que el editor quiera tener un poco la garantía de que va a vender la novela que se premia. Entonces hay un comité de selección que busca novelas, por supuesto por su calidad, pero también porque comercialmente puedan ser un éxito. Y después, que es la parte que a mí me reflejé en algún artículo, porque los periodistas tenemos que hacer la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres, pues después cuando uno acude al premio, el jurado ya sabe quién va a ganar. Es decir, ya ha habido unas votaciones, nos hemos puesto de acuerdo y miren ustedes, va a ganar que es una persona que responde un poco a los criterios que tiene la editorial. Y claro, la farsa, que es lo que yo decía, consiste en que uno llega al Premio Planeta o al Premio Fernando Lara en Sevilla y está todo el mundo ahí, se celebran unas votaciones teóricas en que se van produciendo unas eliminaciones, pero el premiado está siempre allí, que sabe que va a ser premiado. Es decir, el premiado está ahí esperando que terminen las votaciones, sabiendo que él es el que va a subir a recoger el premio. Y eso es una farsa que sabe todo el mundo allí, todo el mundo sabemos que eso es así, y vuelvo a repetir que al margen de decir la verdad y de explicarle al lector, por ejemplo, del Cultural, que es donde yo lo hice, que esos premios, como otros muchos, son en sí mismo una farsa, que sin embargo resultan positivos para la vida literaria. Ese es el motivo por el cual yo acepté ser presidente del jurado del Premio Fernando Lara y por el cual, si a mí me preguntas ahora, yo defiendo la existencia del Premio Planeta, por supuesto, y del Premio Lara. Y comprendo, además, no es que lo justifique, pero comprendo que un editor que se juega una cantidad ingente de millones de pesetas, en este momento de varios millones de euros, en la edición de una novela, pues procure que la novela por lo menos tenga una cierta garantía de que comercialmente va a funcionar. Que es que usted estuvo a punto de crear un periódico con el grupo Intereconomía. No sé si que estos rumores de confidenciales, hubo algo de verdad. El señor Zarzalejos escribió en un libro reciente que usted acabó pleiteando con Intereconomía, pero luego lo hemos visto en Intereconomía como un tertuliano muy bien. ¿Hubo algo de verdad en esa historia? No, cuando yo dejé la razón, efectivamente, porque a José Manuel Lara no le quedó más remedio que comprar el ABUI y eso. Yo presidía entonces el Consejo Editorial del Grupo Planeta y me encontraba con un periódico por la mañana que defendía la unidad nacional, que era La Razón, y otro que defendía la independencia de Cataluña. Y eso para un profesional, para un empresario lo puede soportar, pero un profesional del periodismo no. Entonces me llamó Julio Ariza, que es un hombre muy simpático, muy inteligente, muy emprendedor y muy capaz, y me ofreció incorporarme a Intereconomía y lo hice con mucho gusto, porque me di cuenta de que ahí había un equipo joven al que yo auguré grandes éxitos y no me he equivocado en ello y lo seguirá teniendo, especialmente por lo que significa Ariza, que es un empresario excelente, sobre todo un hombre de extraordinaria capacidad personal. El motivo por el cual yo me aparté del grupo, comprendo que es una cosa a lo mejor no precisamente muy simpática para mí, es porque yo ya tenía mucha edad y lo que no tenía el grupo era dinero, y yo quería hacer una serie de cosas que no se podían hacer en el grupo, desde luego hacer un periódico, potenciar la televisión, y entonces yo, sabiendo que con el tiempo el grupo saldría adelante y haría muchas cosas y muy importantes, yo no tenía tiempo para esperar a eso, no era un muchacho de 40 años, tenía 70 años o más de 70 años y por lo tanto, en fin, lo que quería era que mis artículos siguiesen siendo leídos y que tal, y aproveché una oferta que me hizo El Mundo y yo, vamos, sería yo una persona no bien nacida si hiciera la menor crítica a Julio Ariza o a lo que significa economía. Y ahora el periódico que están haciendo, dentro de su ideología, que uno puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo, pero Carlos Dávila le está dando nervio y le está dando pegada y está haciendo muy bien el periódico. Y Julio Ariza ha conseguido hacer un grupo de comunicación que ahí está presente en la vida nacional. Yo estaba seguro que iba a hacer así, pero en fin, es que estoy hablando de hace 6 años, ¿no? O 7 años, yo no tenía tiempo para esperar. ¿De Eduardo Aroteclen o de Javier Pradera?
Eduardo Haro Teglen fue jefe de redacción mío cuando hice prácticas en informaciones. Decía que había sido usted maoísta en la juventud. Sí, pero yo creo que era una broma, porque sabía de sobra. En fin, yo he tenido siempre una posición, no es que yo crea que no se puede cambiar, San Pablo se cayó de un caballo y cambió y me parece muy bien, pero en fin, yo he defendido siempre desde los 16, 17 años la monarquía parlamentaria, constitucional, la monarquía de todos que defendía don Juan como fórmula para el futuro de España, y nunca he militado en ningún partido político. Lo que he sido es muy lector de Mao y he traducido los poemas de la tierra y del viento con un grupo de amigos chinos y eso es tal, pero en fin. No, Eduardo Haro era muy buen escritor, no tan buen periodista como escritor, pero también sabía hacer un periódico, lo hizo en el España de Tánger y lo hizo como jefe de redacción de informaciones. Y era una persona muy equilibrada, con una ideología a la que tenía perfecto derecho a tener, y un hombre que tuvo muchas desgracias personales, y yo he sentido siempre un gran afecto con él y me he entendido divinamente con él. Sí, es verdad, eso del maoísmo tenía mucha gracia, porque yo probablemente soy lo más opuesto que puede haber al pensamiento de Mao, pero en fin. Y el otro nombre que nos había abandonado hace poco, que es Javier Pradera, que como columnistas socialistas como Peces Barba o Enrique Mújica escribían en ABC, llegó a decir. Eso puede ser, sí, que por eso es lógico, porque él estaba en el País y le molestaba mucho que Marcelino Camacho se fue del País y se vino al ABC, y Rafael Alberti se fue del País y se vino al ABC, y Francisco Raval, el actor, se fue del País y se vino al ABC conmigo, porque yo había sido el gran amigo de Neruda y porque había mucha gente de ese mundo de la izquierda intelectual que se sentía mucho más cómodos conmigo en ABC que en el País, y efectivamente eso molestó, y es lógico que publicase eso. Yo nunca tuve ningún roce personal con Pradera, del que hemos estudiado en el mismo colegio. Él hacía unas crónicas deportivas en la revista que yo dirigí, que después dirigió Juan Luis Cebrián, la revista del Colegio del Pilar, que se llama Soy Pilarista. Hacía unas crónicas deportivas estupendas. Otra cosa es, es un intelectual absolutamente estimable, con además mucho prestigio en anchos círculos. Luego yo creo que cuando ocurrió aquello de la OTAN en el País le dieron un poco de lado, lo dejaron un poco postergado, él se resintió por eso. Y luego, dentro de todas estas cualidades que he dicho de Javier Pradera y que las acentúo y las reitero, era un hombre que estaba en ese sectarismo de un sector de la izquierda que es completamente incompatible, como yo veo el periodismo, en que se debe reconocer el mérito allí donde se encuentre, sea cual sea la ideología de la persona, que en el arte, en la pintura, en la escultura, en el cine, en la música, tenga la ideología que tenga. Lo importante es la calidad de su creación. Y ese es el único punto que yo veía negativo en Javier Pradera. Todo lo demás me parecía positivo. Federico Jiménez Los Santos, que creo que fue usted quien lo puso de columnista en ABC, aunque luego, poco antes de irse usted, salió del ABC. Sí, Federico Jiménez Los Santos es una persona que tiene mucho nervio periodístico, que tiene una gran sagacidad para rastrear las noticias y para buscarlas, y que tiene una ideología determinada, que hay gente que coincide con él y hay mucha gente también que discrepa de él, pero es evidente que tiene un relieve personal que sería injusto negarle. ¿Y su salida en ABC tuvo algo que ver o era más Jiménez Alemán, que llegaba justo después de usted? No tuvo que ver conmigo. Él alguna vez puede ser que lo haya dicho, porque yo en ese momento figuraba todavía como director de ABC, pero estaba ya haciendo Televisa, y me había comprometido con Guillermo en educar a un director que fue Paco Jiménez Alemán. Estaba yo en México cuando se produjo aquello, que es el que tomó la decisión de que no siguiese escribiendo Federico Jiménez Los Santos. En fin, digo objetivamente que yo respeto la posición de Jiménez Alemán y la respeté entonces. Yo no lo hubiera hecho. Yo nunca, por cuestiones de posición ideológica o de qué tal, he dicho que no a un colaborador mío. Pues nos cae las gracias a la señora Soum. Entre otras razones, porque conviene decir, y ya, si te parece, con eso terminamos, que Felipe González, al que yo he combatido durante los 2 o 3 últimos años de su gobierno a fondo, que le hacía todas las semanas alguna portada corrosiva y qué tal, objetivamente Felipe González ha sido el gran hombre de Estado del siglo XX, como Cánovas del Castillo lo fue del siglo XIX. Cánovas del Castillo en el siglo XIX se dio cuenta que no podía ser, que ganaba la derecha, excluía a la izquierda, ganaba la izquierda, excluía a la derecha, pero que había cuestiones de Estado, de carácter nacional, que era necesario que el centro derecha y el centro izquierda se pusieran de acuerdo. Y él llegó a una fórmula como la de la transición nuestra con Sagasta, y estableció ese pacto de Estado para las grandes cuestiones nacionales.
Felipe González hizo eso con Adolfo Suárez para cuestiones de estatutos, de territorialidad, de terrorismo, de política internacional, y lo cumplió. Porque cuando uno le pasa como a Zapatero, que saca solo 167 o 168 escaños, no tiene muchas probabilidades de poder imponer nada. A pesar de eso, hizo una ruptura que no hubiera hecho nunca. Felipe González ganó por 202 diputados, con los 2 diputados comunistas, y algunos otros llegaba a los 210 que se exige para reformar la Constitución. No toda la Constitución, pero una parte sustancial de la Constitución. Y sin embargo, si hubiera querido, lo hubiera hecho. Tenía toda la fuerza para hacerlo. Y sin embargo, respetó absolutamente aquel pacto de Estado. Con todas las decisiones que comprendían aquel pacto, las compartió, o con Alianza Popular o con UCD o con el partido que fuera que estaba representando al centro derecha, y por lo tanto, ahora que ha pasado el tiempo y lo ve uno en perspectiva, él pudo destrozar el sistema que hemos tenido hasta ahora y que nos ha dado la paz, la libertad y la prosperidad durante tantos años. Y en lugar de hacer eso, se portó como un hombre de Estado, y a mí me gusta hacer ese reconocimiento público de que Cánovas del Castillo es el gran hombre de Estado que tuvo España, por fortuna, en el siglo XIX, y Felipe González lo ha sido en el siglo XX. Pues ahí queda hecho. Tenemos que dar las gracias al señor Ansón por el largo tiempo que nos ha dedicado en este recorrido por la historia del periodismo. Muchas gracias por haber atendido a La Periodista Digital. Muchas gracias a ti y muchísimas gracias a Irene, que da gusto verla ahí detrás de la cámara con esos ojos que tiene.